Amén. Que el Señor nos ayude, como ayudaba a los discípulos, a los primeros discípulos. Dice que salieron predicando el evangelio del reino. Y el Señor les ayudaba, confirmando la palabra. ¿Con qué? Con las señales que le seguían. Que el Señor nos ayude el día de hoy y confirme su palabra con la demostración del Espíritu Santo. Que los enfermos sean sanados, que los que no son salvos sean salvados, que los oprimidos por el diablo sean libres. Dile, si Jesús está en el lugar, si Jesús está en este lugar, hay provisión sobrenatural disponible. Dile, hay provisión sobrenatural disponible. ¿Cuál es tu expectativa? ¿Cuál es tu expectativa? Llegamos a este lugar para agradecerle a Dios, para alabar su nombre, para bendecir su nombre. Pero también dice la Biblia que todo el que se acerque a Dios, todo el que se acerca a Dios en fe, será recompensado. ¿Cuál es tu expectativa? ¿Qué esperas recibir hoy de parte del Señor? Aleluya. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? ¿Cuántos quieren ser sobrenaturalmente y poderosamente usados por Dios? Dile a tu vecino, es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios manifestar su poder a través de nosotros. Es la voluntad de Dios que el Espíritu Santo se manifieste a través de nosotros. ¿Cuántos lo pueden creer? ¿Cuántos lo pueden creer? Aleluya. Dile a tu vecino, Dios quiere usarte. Dios quiere usarte. Dile, el Espíritu Santo quiere demostrar su poder en tu vida y a través de tu vida. Le pareció bien al Espíritu Santo ponerle a este mensaje utilidad para el reino de Dios. ¿Cuántos conocen lo que significa la palabra utilidad? Utilidad significa ganancia. Utilidad significa fruto. Utilidad significa producción. Y el Señor nos ha liberado, nos ha salvado, nos ha redimido, nos ha lavado con su sangre preciosa, nos ha rescatado y trasladado de la potestad de las tinieblas a su reino, pero no solamente para que seamos salvos, no solamente para que nosotros lleguemos aquí cada domingo a congregarnos, no, dile a tu vecino, el Señor quiere que te conviertas en un instrumento para honra. El Señor quiere usarte, el Señor quiere que te conviertas en un instrumento para honra. Dile a tu vecino, estás llamado a traer utilidad al reino de los cielos. Está llamado a ser útil al reino de Dios. Ahora pregúntale a tu vecino, ¿qué estás produciendo para el reino de Dios? ¿Qué utilidad estás trayendo al reino de Dios? ¿O solamente te conformas con esperar a ir al cielo? ¿Qué estás produciendo para el reino? Dios espera que nos convirtamos en instrumentos para honra, útiles. Instrumentos no solamente dispuestos, sino disponibles para ser usados por Dios. ¿Cuánto dice el amén? Le damos gracias al Señor por su palabra en este día. Gracias, Padre amado. Gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu presencia, Espíritu Santo, en este lugar. Padre, te pedimos, te rogamos en el nombre de Jesús que nos concedas en este día, que prediquemos, que hablemos tu palabra con todo de nuevo. Mientras extiendes tu mano, amado Jesús, para que se hagan milagros, señales, prodigios y maravillas mediante tu santo nombre. Espíritu Santo, eres bienvenido, Dios, a este lugar. Jesús, ayúdanos y demuestra tu poder confirmando tu palabra. Demuestra tu poder confirmando que estamos hablando de parte tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo, en este lugar. Amén y amén.
Vamos a la palabra ahí rapidito. Segunda de Timoteo capítulo 2. Y vamos a estar leyendo del versículo 19 al 26. Repito, segunda de Timoteo capítulo 2. Vamos a estar leyendo del versículo 19 al 26. ¿Estamos ahí? Dice la palabra de Dios. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son. Dile a tu vecino, el Señor te conoce. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también, y el apóstol Pablo le está hablando a su discípulo Timoteo, pero lo que era bueno para Timoteo también es bueno para nosotros. ¿Cuántos lo creen? Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Cómo debemos invocar al Señor? Con un corazón limpio. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todo, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Amén. Gloria a Dios. En este pasaje el apóstol Pablo está animando a Timoteo y también nos anima a nosotros, la iglesia, a ser instrumentos útiles para él, instrumentos de Dios. Porque todos podemos ser instrumentos de Dios. Todos nosotros, hijos de Dios, nacidos del agua y del espíritu, los que le pertenecemos a Cristo, estamos llamados a ser instrumentos para honra y gloria de Dios. Instrumentos útiles. Dios puede usar como instrumento no solamente a sus hijos, sino también a los animales. ¿Cuántos lo creen? Usó la mula con Balaam, usó la ballena o el pez que se tragó a Jonás y lo soltó en Nínive para cumplir su propósito. Aún los animales Dios los puede usar como instrumento, pero nosotros los hijos de Dios estamos llamados a ser instrumentos de Dios. En Cristo nosotros tenemos una identidad, somos hijos de Dios, redimidos, lavados por la sangre de Jesucristo, comprados a precio de sangre, trasladados de la potestad, el control y dominio de Satanás al reino de Jesucristo. Pero todo no queda ahí. A veces nosotros somos salvos, nos arrepentimos, fuimos redimidos, salvos, qué sé yo, pero nos quedamos ahí. Pasan 20 años y estamos sentados en la misma silla. No estamos produciendo nada para el reino, pero el propósito de esta palabra, de parte del Espíritu Santo, no es condenar a nadie ni hacerse mal a nadie, sino entender y comprender y que nuestros ojos sean abiertos, que realmente necesitamos recibir el entendimiento, la iluminación de nuestro entendimiento de que somos hijos de Dios, pero también llamados a ser instrumentos de Dios. Instrumentos de Dios para ser útiles, para traer utilidad al reino de Dios, para traer fruto al reino de Dios, para traer ganancia al reino de Dios. Porque como instrumento de Dios estamos llamados a establecer y a extender el reino de los cielos. Es imposible
que nosotros podamos cumplir nuestro propósito en esta tierra, nuestra asignación en esta tierra, sin ser instrumento para honra. En la medida que nosotros nos convertimos en instrumentos de Dios, caminamos en el cumplimiento de su propósito en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos instrumentos, hermanos, para la salvación de las almas. Tiene que ver con alma. Amén. El reino de los cielos tiene que ver, aquí en la tierra tiene que ver con ganar almas. Ganar almas. El reino avanza arrebatándole las almas al diablo. La palabra de Dios dice, porque el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Significa, hablando esto, de personas determinadas a caminar y avanzar en el reino de Dios contra viento y marea. No importa las pruebas que vengan, no importan los desafíos. Ellos arrebatan el reino de los cielos, caminan en el reino de los cielos como instrumentos de honra útiles para el Señor. Amén. Nada los detiene. Dile a tu vecino, tú eres un instrumento de Dios indetenible. No hay prueba, no hay desafío que te pueda detener, porque tú has entendido y has comprendido que eres un instrumento en las manos de Dios, llamado a producir utilidad para el reino de Dios. En una empresa, en una compañía, en un centro de trabajo, si un trabajador no produce, no trae utilidad, el gerente lo llama, y si no se pone a cuenta, lo despide. ¿Cuánto más en el reino de Dios? Pregúntale a tu vecino, ¿qué estás produciendo para el reino de Dios? Aleluya. Ahora, ¿cómo nosotros podemos convertirnos en esos instrumentos de Dios para honra y utilidad del reino de los cielos? Ahí el apóstol Pablo está hablando, dice que debemos de limpiarnos de determinadas cosas, de las pasiones, de las contiendas, los pleitos, las contiendas, que no traen provecho ninguno, sino que solamente nos alejan de Dios. Y a tu vecino, Dios quiere usarnos. Dios quiere que seamos instrumentos poderosos en sus manos. Dios quiere manifestar el poder del Espíritu Santo a través de nosotros, pero necesitamos limpiarnos de toda contaminación. Limpiarnos. Y no es con nuestra fuerza, es por el poder del Espíritu Santo, y lo vamos a estar viendo. Algunas de estas pasiones a las cuales el apóstol Pablo se refiere pueden incluir el deseo por la riqueza, pueden incluir el deseo por la fama, por el poder. Pastor, y la Biblia nos dice que riqueza y honra es la remuneración de aquellos que aman a Dios. Sí, claro. Pero primero está el amor genuino a Dios, y después viene la bendición y la manifestación de Dios en nuestras vidas. Pero el apóstol Pablo está hablando de gente que se apasiona, que tiene esas pasiones por el poder, por la gloria personal, por la riqueza, por los afanes del mundo, dejando a Dios a un lado. La Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, a la riqueza. No el dinero y la riqueza, sino el amor. Significa esto, que nosotros amamos más la riqueza y el dinero que a Dios. Está hablando que cuando en nuestro amor por la riqueza, por el dinero, por la prosperidad, desplazan a Dios, se convierte en la raíz de todos los males. No es que la riqueza y el dinero y la prosperidad sean malos, pero tienen que ser como resultado de nuestro amor a Dios. No sé si estamos entendiendo. También estas pasiones pueden incluir todo tipo de comportamientos que no están en armonía con la palabra de Dios y que no honran a Dios,
como la lujuria, la fornicación, la mentira, la ira, la soberbia. Al limpiarnos de estas cosas, conforme a lo que el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo en su carta, al limpiarnos de estas cosas, podemos ser instrumentos útiles, dispuestos y disponibles para toda buena obra. ¿Cuántos lo creen? Amén. Somos santificados por la fe en Jesucristo, por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos justificados. Dile a tu vecino, fuimos justificados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero después de ser justificados viene la santificación. ¿Por qué es necesario la santificación en nuestras vidas? El apóstol Pablo en Romanos 12:2 lo llama la renovación de nuestra mente. ¿Por qué es necesaria la santificación en nuestras vidas? ¿Por qué es necesaria la renovación de nuestra mente? Donde dejamos de pensar como piensa el mundo para pensar como piensa Dios y actuar como Cristo actuó. ¿Por qué? Dile a tu vecino, porque el Espíritu Santo no puede manifestarse y no puede demostrar su poder donde se le contrista, donde se le resiste, donde se le apaga. Esta es la razón por la cual el apóstol Pablo está hablando que debemos limpiarnos de todas estas cosas para que el Espíritu Santo tenga total libertad para manifestarse en nuestras vidas y demostrar su poder. Dile al que está a tu lado, el evangelio del reino no consiste en palabras, consiste en poderes de Dios. Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo podemos limpiarnos de todas estas cosas. Dile a tu vecino, estas cosas, el apóstol Pablo también la llama en una de sus cartas, obras de la carne. Dile a tu vecino, las obras de la carne, que las vamos a ver ahora, contristan al Espíritu Santo, resisten al Espíritu Santo, apagan al Espíritu Santo e impiden la manifestación de su poder en nuestras vidas. No sé si estamos entendiendo. Dice Romanos 8:13, ve anotando los pasajes. Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Dile, de esta manera es que nosotros podemos limpiarnos de todas estas pasiones. No con nuestra fuerza, sino con el Espíritu Santo, con una relación con el Espíritu Santo, con una comunión con el Espíritu Santo, porque dice la palabra que los verdaderos hijos de Dios, los que son de Cristo, son guiados por el Espíritu Santo. ¿Qué significa ser guiado por el Espíritu Santo? Que yo obedezco, que yo me someto al Espíritu Santo, que yo hago su voluntad, que yo lo sigo. Y eso es conforme a la obediencia de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora vamos a ver cuáles son estas pasiones que describe la palabra de Dios en la carta de Gálatas. Gálatas 5:19. Dice la palabra, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celo, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia, celo, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican estas cosas no heredarán el reino de los cielos. Estas son las pasiones de las cuales debemos limpiarnos por el poder del Espíritu Santo, no con nuestra fuerza, con el Espíritu Santo. Dice que hacemos morir estas obras de la carne, estas pasiones que contristan al Espíritu Santo, que apagan al Espíritu Santo, que resisten al Espíritu Santo. Y 2 Timoteo 2:21, volviendo al pasaje que leímos al principio, dice el apóstol Pablo, si alguno se limpia de estas cosas, será
vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Aleluya. Santo eres. Ahora dice la Biblia, refiriéndose a la manifestación, cuando nos limpiamos de estas cosas, de estas pasiones, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a experimentar en nuestra vida la manifestación del Espíritu Santo. Y esta es la manifestación del Espíritu Santo. Gálatas 5, del 22 al 24. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, ¿dónde estamos los que somos de Cristo? ¿Dónde está la gente de Cristo? ¿Dónde están los que son de Cristo? Aleluya, dice la Biblia. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Repito, Gálatas 5, 22 y 24 habla de la manifestación del Espíritu de Dios en nuestras vidas cuando verdaderamente somos de Cristo. Ahora la pregunta es la siguiente. Dile a tu vecino, ¿cuál es la manifestación en tu vida? ¿La manifestación de las pasiones, de las obras de la carne o la manifestación del Espíritu Santo? Dice que los que somos de Cristo, la manifestación del Espíritu Santo se hace visible. Amor, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Amén. Es la manifestación del carácter mismo de Cristo. Los que somos de Cristo vamos a manifestar su carácter, sus palabras, su comportamiento. ¿De qué nos vale a nosotros venir todos los domingos a este lugar? Venir acá a la iglesia, participar en todas las cosas acá y seguir manifestando las obras de la carne. La evidencia de nuestra salvación, el sello de nuestra salvación es la manifestación del Espíritu de Dios en nuestras vidas, la manifestación del carácter de Cristo en nuestras vidas. Porque el fruto del Espíritu es la manifestación del mismo Cristo en nuestra vida, manifestando su carácter. ¿Cómo yo sé que soy salvo? ¿Cómo yo sé que verdaderamente soy salvo? Cuando puedo apreciar que por el Espíritu de Dios voy limpiándome en un proceso de santificación, voy limpiándome de todas estas pasiones, de estas obras de la carne con la ayuda del Espíritu Santo y simultáneamente voy experimentando en mi vida la manifestación del fruto del Espíritu Santo, la manifestación del carácter de Cristo en mi vida. Cuando esto sucede, tengo la garantía de mi salvación. Pero si el Espíritu Santo no se manifiesta a través de mí, si el Espíritu Santo de alguna manera no manifiesta el carácter de Cristo en mí, puedo decirte con toda seguridad que no soy salvo. Aleluya. ¿Cuánto dicen amén? Santo, dile, esto es para salvación. Este mensaje es para salvación. El propósito de este mensaje es que nosotros podamos convertirnos con la ayuda del Espíritu Santo en instrumentos no solamente dispuestos, muchos están dispuestos, pero también disponibles, útil al Señor. Porque Dios nos necesita. Nosotros somos las manos, los pies, la boca de Cristo en esta tierra. Y el Señor nos necesita como instrumentos que traigan gloria y honra a su nombre. El Señor nos necesita aquí en esta tierra para manifestar su poder a través de nosotros en función del establecimiento y la extensión de su reino en esta tierra. Dile a tu vecino, Dios quiere que te conviertas en un instrumento
que traiga gloria a su nombre, que traiga honra a su nombre, que traiga utilidad al reino de los cielos, que produzca fruto para el reino de los cielos. Amén. Dásela fuerte y se la va a dar. ¿Dónde está la gente que ahora mismo está produciendo utilidad para el reino de los cielos? La gente que está produciendo para el reino de los cielos. La gente que se ha convertido o va en camino de convertirse en un instrumento poderoso en las manos de Dios. Dile a tu vecino, no seas uno de los que calienta una silla cada domingo. Sé uno de los que producen utilidades abundantes para el reino de los cielos. Sé uno de los que produce para el reino de los cielos. Sé uno que representa un instrumento para honra y gloria de Dios aquí en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Dale una fuerte alabanza al que vive. Aleluya. Dile a tu vecino, grábatelo. El fruto del Espíritu Santo es la manifestación de Cristo en nuestras vidas y a través de nuestra vida. Es la manifestación del carácter de Cristo. Amén. Santo eres Señor. Ahora, dile a tu vecino, todos hemos sido llamados a servir. Todos hemos sido llamados a servir para el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Dile, todos hemos sido llamados a producir para el reino de los cielos, a ser útiles para el reino de los cielos, a producir utilidad para el reino de los cielos. Mucha gente en la iglesia, hoy no estoy hablando, cuando hablo de la iglesia hablo en general, no estoy hablando solo de esta, hablo en general. Mucha gente está tan enfocado en ellos mismos, está tan enfocado en sus necesidades, está tan enfocado en su enfermedad, está tan enfocado en sus problemas, que no pueden ver que han sido llamados a ser instrumentos poderosos para establecer y extender el reino de Dios. Cuando tú te ocupas de los asuntos del Señor, el Señor te va a ocupar de los tuyos. Pero no te afanes en tus problemas, no te afanes en tus necesidades. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y el Señor suplirá. El Señor suplirá. Necesitas sanidad, la suplirá. Necesitas liberación, la suplirá. Solamente créelo y confía en Él. Pero no te afanes. Jesús dijo, no hagan como los gentiles. Los gentiles viven continuamente enfocados en sus necesidades, sus limitaciones, lo que necesitan. Pero ustedes no hagan así. Ustedes busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que necesiten será añadido. No sé si lo puedes creer. Dice el apóstol Pablo en Colosenses 1:10. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria. En la medida en que produces para el reino, en la medida en que te conviertes en un instrumento de honra útil para el reino, comienza a crecer espiritualmente, comienzas a crecer en el conocimiento de Dios. Y dice la palabra que será fortalecido con todo poder conforme a la potencia de la gloria de Dios. Dios nos fortalece con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para que seamos instrumentos de honra útiles para producir para el reino. Al principio yo escuchaba, la unción está en este lugar. ¿Cuántos quieren la unción? ¿Cuántos quieren el poder de Dios? ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Pero la unción es para convertirte en un instrumento
de honra, en un instrumento útil, dispuesto y disponible para llevar fruto para el reino. Muchas veces queremos la unción, queremos el poder. Ay, yo quiero tener esa unción, yo quiero tener ese poder, yo quiero tener esa autoridad, que los demonios se sujeten, que cuando oren los enfermos sean sanados, que cuando oren Dios responda. Pero no hay un compromiso donde aceptamos humillarnos y ser instrumento en las manos de Dios. Creceremos en el conocimiento de la palabra de Dios y seremos fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, en la medida en que nos comprometemos y nos convertimos en esos instrumentos útiles para la honra y la gloria de Dios. No sé si estamos entendiendo. ¿Estamos entendiendo? Dice, fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia, con gozo dándole gracias al Padre. La unción, el poder de Dios, nos da la capacidad de perseverar, la capacidad de persistir en medio de los desafíos, en medio de los problemas, la capacidad de tener paciencia. Paciencia es un estado de esta paciencia que habla, que es un fruto del Espíritu, es un estado de tranquilidad, de confianza absoluta en Dios. Aunque vea lo que vea, yo sé que Dios está en control. Aunque vea lo que vea, yo sé que Dios está a punto de responderme. Dile a tu vecino, somos instrumentos de Cristo. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Dice la palabra en 1 Corintios 5:17, que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero que Dios nos ha hecho una nueva creación para convertirnos en sus instrumentos para toda buena obra. Dile a tu vecino, buenas obras. Buenas obras. Amén. Ahora dile a tu vecino, para que el Señor pueda usarnos como verdaderos instrumentos, debemos alejarnos de todas aquellas cosas que contristan al Espíritu Santo, que apagan al Espíritu Santo, que resisten al Espíritu Santo. Espíritu Santo, tú eres mi ayudador, mi consuelo. El Espíritu Santo no responde porque está contristado, está apagado, está por nuestras pasiones, por nuestros comportamientos, nuestras palabras, nuestras manifestaciones, nuestros pleitos, nuestras contiendas. El Espíritu Santo no se puede manifestar en nuestras vidas con poder y no puede hacer de nosotros un instrumento poderoso de honra en las manos de Dios si realmente no nos limpiamos de todas estas cosas que lo apagan, lo resisten y lo contristan. ¿Estamos entendiendo? Aleluya, gloria a Dios. Dile a tu vecino, Dios nos ha capacitado. Al que Dios llama, Dios capacita. Dios nos ha dado la capacidad espiritual. Dios ha hecho disponible para nosotros la capacidad espiritual, el poder del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, para que podamos ser esos instrumentos que traigan gloria y honra a su nombre. Amén. Dios nos ha dado dones para ser usados en su servicio y vivir nuestras vidas para Él. Eso está 1 Corintios 12, del 7 al 11. Lo vamos a leer ahora. 1 Corintios 12, del 7 al 11. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Que lo honremos. Que honremos a Dios con todo lo que hacemos. Porque todo lo que hacemos debe ser para su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Ahora dile a tu vecino, para convertirnos en esos instrumentos, después de ser limpiados de todas estas pasiones por el poder del Espíritu Santo,
necesitamos su gracia. La palabra de Dios nos enseña y nos dice, nos habla por boca del mismo apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, porque he trabajado más que todos ellos juntos, todos los apóstoles juntos. Pero dice, pero no he sido yo, ha sido la gracia de Dios en mí. Escucha esto. Dile a tu vecino, necesitamos la gracia de Dios para ser verdaderos instrumentos para su gloria. Solo cuando nosotros somos verdaderamente humildes, tendremos acceso a la capacidad espiritual que necesitamos para cumplir nuestra asignación en esta tierra. Dice 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios, el apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Corintios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Dile a tu vecino, soy lo que soy por la gracia y la misericordia de Dios, porque nada merecemos. Todo lo que somos, todo lo que hemos recibido, lo recibimos por gracia, no porque lo merecemos. ¿Cuántas veces escuchamos, ay sí hijo, ese ministerio tú te lo mereces? No merecemos nada. Nada merecemos. Todo lo que recibimos en Cristo Jesús es por gracia. Es por su favor. ¿Cuántos dicen amén? Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo, habla el apóstol Pablo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Dile a tu vecino, es la humildad. La palabra de Dios dice que Dios resiste a los soberbios, a los arrogantes, a los orgullosos, pero da abundante gracia a los humildes. La gracia de Dios nos da acceso al poder, al favor de Dios, a la capacidad espiritual para poder cumplir nuestra asignación en esta tierra. Es la gracia de Dios, no son nuestras fuerzas, no son nuestros méritos. Es la gracia de Dios. El apóstol Pablo lo dice, soy lo que soy por la gracia de Dios. Dios nos da una capacidad espiritual para que podamos servirle y serles útiles en el cumplimiento de su propósito en nuestras vidas. Su propósito en nuestras vidas estará en función de extender el reino de Dios, y esto significa arrebatarle las almas al diablo, ganar almas para el reino de los cielos. 1 Corintios 12, del 7 al 11, la palabra de Dios nos habla de la capacidad espiritual que Dios ha hecho disponible para nosotros sus hijos, para que podamos convertirnos en instrumentos poderosos en sus manos, donde el Espíritu Santo pueda manifestar su poder. ¿Cuál es nuestro ejemplo? Jesucristo. Dice que Jesucristo, el Hijo del Hombre, en la condición del hombre, dice que fue ungido con el Espíritu Santo y con poder, y se convirtió en un instrumento útil, poderoso, extraordinario en las manos de Dios para establecer y extender el reino de Dios en la tierra. Y dice que anduvo haciendo el bien, anduvo haciendo buenas obras y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Jesús fue un instrumento poderoso y extraordinario en las manos de Dios, y el mismo Espíritu que lo ungió a él es el mismo Espíritu que mora en nosotros. Dásela fuerte si lo has entendido, fuerte, fuerte. Dile, si eres de Cristo, dile a tu vecino, si eres de Cristo, si has nacido de nuevo, el mismo Espíritu con el cual Jesucristo fue ungido con poder, es el mismo Espíritu que ahora está dentro de ti. El mismo poder está disponible. Solamente que te conviertas en un instrumento útil para la gloria de Dios, para la honra del Señor. 1 Corintios 12, del 7 al 11, nos habla de la capacidad espiritual que Cristo ha hecho disponible para nosotros mediante el Espíritu Santo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu,
a otros fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimientos de espíritu, a otros diversos géneros de lengua, a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo. ¿Quién? ¿Quién las hace? El Espíritu Santo, cuando tiene la oportunidad de poder manifestarse plenamente y de esta manera en nuestras vidas. Y estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ahí habla de los dones del Espíritu Santo. Los dones. Está el carácter de Cristo y está el poder de Cristo. El fruto del Espíritu Santo representa el carácter de Cristo en nuestras vidas. La manifestación de los dones del Espíritu Santo representa el poder de Cristo en nuestras vidas. Es por eso que no se puede separar, porque el Evangelio es sobrenatural. Tenemos el carácter de Cristo, recibimos el carácter de Cristo por el Espíritu Santo, recibimos también el poder del Espíritu Santo a través de sus dones. Mucha gente en la iglesia no se preocupa por los dones del Espíritu Santo, porque todavía no hemos entendido que somos instrumentos en las manos de Dios. Y para ser verdaderos instrumentos en las manos de Dios, necesitamos conocer el poder que ha sido hecho disponible para nosotros mediante los dones del Espíritu Santo. Jesús le dijo a sus discípulos: hey, párense, quédense en Jerusalén, que nadie me salga a predicar el Evangelio, porque recibirán poder dentro de no pocos días. Entonces podrán ser mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para ser verdaderos testigos de Jesucristo, para ser verdaderos instrumentos, amén, necesitamos no solamente manifestar el carácter de Cristo, sino también el poder de Jesucristo. Por eso yo creo con todo mi corazón que cada celebración que hacemos para el Señor tiene que ser sobrenatural. Porque si Cristo está presente, tiene que manifestarse. Si Cristo está presente, los enfermos serán sanados, los oprimidos serán libres, los que están perdidos serán salvos. Las celebraciones de Cristo no son para entretener, son para que la gente vea a Cristo en escena, para que entendamos que Cristo está vivo. La demostración del Espíritu de Cristo, del Espíritu Santo, es para que la gente vea y entienda que Cristo está vivo en medio de su pueblo. Amén. Como podemos ver a través de su palabra, el Señor nos capacita, el Señor nos empodera para que nosotros podamos ser esos instrumentos de honra, útiles, dispuestos y disponibles para toda buena obra. ¿Cuántas veces escuchamos? No, el amor, el amor. Olvídate de los dones. Yo he escuchado eso, olvídate de los dones espirituales, olvídate de hablar en lengua, olvídate de esas cosas. El amor es el amor. Pero es que el amor es el fruto del Espíritu Santo. Es la avenida por donde fluye el poder de Dios. Porque por amor Jesucristo sanaba al enfermo, por amor Jesucristo liberaba al endemoniado, por amor resucitaba a los muertos. El amor no es más que la avenida por donde fluyen los frutos del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, que son los dones del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? 1 Corintios 12:7. El Espíritu Santo no puede manifestarse donde se le contrista, donde se le resiste, donde se le apaga. Y esto, como les decía al principio, es consecuencia de las pasiones de las cuales el apóstol Pablo hablaba y de las cuales debemos limpiarnos por el Espíritu Santo. Las pasiones que representan las obras de la carne que ya mencionamos. Dile a tu vecino: ¿quieres ser
un instrumento en las manos de Dios? ¿Quieres ser usado por Dios? ¿Quieres que el Espíritu Santo manifieste su poder en tu vida y a través de tu vida? Dile, el Señor te está dando la clave. Lo puedes hacer, está disponible para todo, porque la voluntad de nuestro Señor Jesucristo es que todos seamos instrumentos de Dios para su gloria y su honra. Amén. El Espíritu Santo se manifiesta en el creyente mediante ¿qué el Espíritu Santo se manifiesta en nuestras vidas? A través de los dones y a través del fruto del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo ha sido llamado no solamente a habitar en nuestros corazones, sino a manifestarse en y a través de nosotros. ¿De qué manera el Espíritu Santo se manifiesta en y a través de nosotros? Mediante el fruto del Espíritu Santo, que representa el carácter de Cristo, y mediante los dones del Espíritu Santo, que representa el poder de Jesucristo. ¿Estamos entendiendo? Esa es la manifestación de Cristo en nuestra vida. Dile al hermano de tu lado, la manifestación completa de un evangelio completo. Pastor, ¿y hay un evangelio incompleto? Sí, hay un evangelio incompleto donde el poder del Espíritu Santo es retirado, donde el poder y los dones del Espíritu Santo no se mencionan, solamente se menciona el carácter de Cristo, pero es un evangelio incompleto, porque la manifestación completa del Espíritu de Dios en nuestras vidas no solamente es el fruto, sino también el poder del Espíritu Santo. Amén. Debemos anhelar, dile a tu vecino, debemos anhelar. No solamente la manifestación del carácter de Cristo en nuestras vidas, no solamente el fruto del Espíritu Santo, sino también la manifestación de su poder, la manifestación de sus dones. Por eso el evangelio debe ser completo. Jesús predicó el evangelio del reino completo. Predicaba acerca del reino de los cielos, enseñaba la palabra de Dios, echaba fuera demonios, sanaba a los enfermos. Estas son las manifestaciones y las señales que deben seguir a una iglesia, que es la continuidad del ministerio de Cristo. Dásela bien fuerte, se la va a dar. Santo eres, Señor. Aleluya. Santo eres. Dile a tu vecino, Jesús es nuestro ejemplo. Jesús es nuestro paradigma. Amén. Debemos imitarlo. Debemos imitar a aquellos hombres y mujeres que imitan a Dios, que son imitadores de Dios, que son imitadores de Cristo, porque quizás no puedas ver a Cristo, pero quizás puedas ver a un hombre o una mujer que imita a Cristo, que camina en las huellas de Cristo, que manifiesta el fruto del Espíritu Santo, que manifiesta su poder. ¿Cuántos dicen amén? Santo eres. En la medida en que nos convertimos en instrumentos para honra, cumpliremos nuestra asignación en esta tierra. ¿Cuál es nuestra asignación en esta tierra? El propósito que Dios tiene con nosotros. La palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Cuándo yo estoy en la perfecta voluntad de Dios? ¿Cuándo yo me encuentro en la perfecta voluntad de Dios? Cuando estoy caminando en mi asignación, en mi propósito, en mi llamado, en el plan por el cual Dios me puso sobre esta tierra. Cuando estoy caminando en el designio divino, la intención original por la cual Dios me creó y me puso en esta tierra. Cuando yo camino en el propósito de Dios, yo voy a experimentar una paz sin límite, un gozo sin límite, porque estoy caminando bajo cielos abiertos en la perfecta voluntad de Dios. ¿Por qué hay tanta gente en el pueblo de Dios insatisfecha, frustrada? Porque están y se han alejado del propósito de Dios, del plan divino, del designio divino, de la intención original por la cual Dios te creó y te puso en esta tierra.
Así que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. Dice Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de preparar los instrumentos para la expansión del reino, para el establecimiento del reino, para la extensión del reino de los cielos. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Los 5 ministerios. Hay gente que cree en los pastores y evangelistas. Ya, no existen profetas, no existen apóstoles. No. Dice la Biblia, no sé, habrá que borrarle esa parte de la Biblia. Hay que arrancarla. Él mismo, ¿quién? Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, evangelistas, profetas, pastores, maestros, para preparar, entrenar y capacitar a los santos para la obra del ministerio, para el cumplimiento de su propósito. Está hablando de que estos ministerios nos capacitan, nos instruyen, nos preparan, nos entrenan para convertirnos en instrumentos que le den gloria y honra a Dios, instrumentos que produzcan utilidades para el reino de los cielos. Los dones del Espíritu Santo, que es parte de la capacidad espiritual que Dios nos da para cumplir nuestra asignación y para que seamos verdaderos instrumentos en sus manos. Los dones del Espíritu Santo, ¿quién los da? El Espíritu Santo. Los dones ministeriales, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, ¿quién los da? Jesucristo mismo. Y él mismo constituyó. Están los dones del Espíritu Santo y están los ministerios. Todos podemos profetizar, pero no todos son un profeta. La Biblia en los dones habla del don de fe. Todos en Cristo Jesús recibimos una medida de fe. Una medida de fe por la cual somos salvos. Pero el don de fe es otra cosa. El don de fe es la capacidad de generar y producir fe donde no hay. Mediante la unción y el poder del Espíritu Santo. Mediante la demostración del Espíritu Santo. Hay gente que no cree. Pero cuando ven la demostración del Espíritu Santo, cuando experimentan en su propia vida una intervención divina, comienzan a creer. ¿Estamos entendiendo? Dile a tu vecino, todo lo que necesitamos, Dios lo ha hecho disponible para que seamos instrumentos en sus manos. Pastores, que yo trabajo, pastores que yo no, donde quiera que esté, no importa donde esté, en una escuela, donde sea, sea un instrumento en las manos de Dios, un instrumento dispuesto y disponible a traer el evangelio del reino, dispuesto y disponible a manifestar el poder de Dios, dispuesto y disponible para que el Espíritu Santo pueda manifestar su poder y el carácter de Cristo en tu vida. Debemos entender estas cosas. Muchas veces el enemigo controla, bloquea lo que Dios quiere hacer a través de sus hijos, de sus instrumentos. El miedo es el taller del diablo. El miedo es la antesala, es el demonio que prepara el camino a muchos demonios, a la enfermedad, a la muerte, a la depresión, a todo, el miedo, el temor.
Pero te digo, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, no has recibido un espíritu de cobardía. Has recibido un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Empínate, levántate y conviértete en este instrumento para la gloria de Dios.